Primera dimensión. ¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo? ¿Sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran. Y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Juan, qué noche, ¿no? Sí, el cielo está oscuro, pero solo veo una estrella muy brillante allá en el cielo. ¿Tú sabes qué estrella es? Pues no sé si sea la estrella polar, esta que le llaman la que guía a los navegantes, ¿no? La que siempre ha guiado, que es la estrella de creo que es la Osa Menor hoy en día, no sé. No te sé decir mucho yo del firmamento, pero a mí me hizo pensar en la estrella de David. Esa estrella como que está tan conocida para todos, pero que realmente no sé bien de dónde viene, cuál es la historia de la estrella de David, ¿tú sabes? Más o menos, la estrella de David es como el símbolo de los judíos, y en hebreo es Maguen David, que es escudo de David, y pues tiene un simbolismo muy esotérico, muy espiritual, porque si te fijas son dos triángulos entrelazados y tiene que ver con lo femenino y lo masculino. Este símbolo se utilizaba hace mucho tiempo para las personas que se iban a casar, utilizaban ese símbolo en los lugares, en la ropa, y lo utilizaron los judíos por temas de cuestiones de Salomón, pero más básicamente es un simbolismo de cómo es arriba es abajo, y es la espiritualidad, o sea, la integración de lo espiritual, la integración del hombre, que es la que está en la tierra, que es la estrella hacia abajo, y la integración de Dios, que es la estrella, el triángulo hacia arriba. No sé si respondí tu pregunta, pero más o menos es lo que sé de la estrella de David. Más o menos. Yo, o sea, sé algunas cosas, pero no sé como tal la historia judía del símbolo, pero ese símbolo pues no es únicamente judío. Es un símbolo que bueno, pues tengo... Yo lo vinculo mucho al tema de la alquimia, pero bueno, quería saber el origen mitológico judío y de dónde proviene. Pero bueno, supongo que al final de cuentas todo viene más o menos del mismo lugar, y la alquimia es, por alguna razón, es este estudio esotérico. ¿Qué es la alquimia? Si lo intentamos definir, es que es todo, ¿no? Yo creo que es la madre de todas las ciencias, ¿no? Justamente lo platicamos como en otros dos episodios que tuvimos, y llegamos a esa conclusión tú y yo. Bueno, es más, si nos vamos a la balsa, al primer episodio que hicimos, hablamos sobre la alquimia. Justamente tú tocaste ese tema y tocabas que la alquimia era como la madre de las ciencias, que juntaba esta cuestión espiritual con
con lo que se conocía en ese momento como ciencia y trataba de hacer el oro. Es lo que yo sé de la alquimia. O sea, eran estas personas que buscaban de alguna forma mágica hacer oro. Uh-huh. Pero es muchas cosas. O sea, los alquimistas eran al mismo tiempo químicos, ¿no? Gente que trabajaba como con los elementos y generaba reacciones químicas y estas cosas, pero también eran los herreros, también eran los chamanes, los oráculos de alguna forma eran los alquimistas. Entonces es todas estas cosas. Y sí, definitivamente digamos que la filosofía emerge de una búsqueda alquímica, que la filosofía misma, pues en sus bases, con Tales de Mileto y Anaxímenes, Anaximandro, todos los presocráticos, pues buscaban el arqué, que eran pues estos elementos de los cuales estaba compuesto pues todo, ¿no? O sea, la esencia, como esta piedra filosofal que de alguna forma de ahí empezaron a surgir explicaciones sobre el universo y sobre pues todo lo que hacemos aquí, ¿no? Pero y efectivamente después se convierte pues ya en ciencia y en ciencias, ¿no? Se empieza a dividir y aparece la física, la química, las matemáticas, la geometría. Pero si nos vamos pues a las bases, pues sí, todo parte como de este lugar en el cual los alquimistas buscaban transformar los metales corrientes en oro, y en particular uno, que era el plomo. Esa era como la búsqueda más importante que tenían. Y es muy curioso porque además de todas estas cosas que es la alquimia, pues yo creo hoy en día que es mito. O sea, la verdad es que yo conozco de esto de forma muy empírica y he leído cosas por aquí y por allá. Nunca me he metido a estudiarlo de fondo, y la verdad es que tampoco conozco a gente que sepa mucho de alquimia. Hay mucha gente que dice que sabe de alquimia, pero te das cuenta que lo que saben es una historia muy reciente. Que por ejemplo, muchos citan al texto del Kybalión, que es este libro de un autor, con seudónimo, que es Los Tres Iniciados. Hay teorías de que sí se sabe quién lo escribió, pero lo que es un hecho es que el libro salió en 1900, ¿no? En principios de 1900. Y pues ya forma parte como de una configuración de lo que es la alquimia, pero pues vista desde estos tiempos, ¿no? También se relaciona como con el tarot, ¿no? Y estas cuestiones de adivinación, pero tendemos a pensar que el texto del Kybalión o el tarot son sumamente antiguos y vienen como de hace cientos o miles de años. Cuando en realidad, pues el tarot de Marsella, si no me equivoco, es como de 1800, ¿no? Que es el primer tarot. Entonces, estamos hablando como de oleadas mucho más recientes. Y yo lo que he visto es que mucha gente que habla de alquimia habla, pues, desde estas bases, ¿no? Pero pues no creo que si nos vamos más atrás, si nos vamos hasta el fondo, donde surgió todo esto, pues hay textos que son muy... Es difícil, ser como precisos sobre este tema. Entonces, yo creo que hoy en día, cuando hablamos de alquimia, hablamos primero que nada de mito, ¿no? De mitos múltiples, porque además se da esto de que la alquimia de alguna forma sucedió en distintos lugares, no es únicamente en Europa. Y bueno, es difícil como aterrizarlo a una precisión histórica. Entonces, si hay algún alquimista que nos esté escuchando por aquí, alguien que conozca muy bien del tema, que se ponga en contacto con nosotros, porque nos gustaría mucho, yo creo que aprender del trasfondo que hay, ¿no? Y irnos pues a entender esto de una forma quizás más precisa. Yo lo que te puedo platicar o compartir es como tomado de muchos lugares. ¿Tú qué sabes de la alquimia? ¿Qué es lo que has estudiado? Pues lo que
justamente me llegó esta semana aquí a La Balsa una carta que estaba haciendo ahí mi papá, que está estudiando psicología junguiana, y le está haciendo un trabajo sobre el tema de la alquimia, y justamente dije, bueno, estaría interesantísimo hablar de la alquimia, y de repente me hablas ahorita en este momento de la alquimia y dije, wow, qué interesante. Y leyendo un poco de lo que hace esta investigación, pues lo que me parece súper interesante es lo que tú mencionas, que es como una protociencia, o sea, es algo que es previo a lo que hoy conocemos como las ciencias. Y básicamente es lo que buscaba, esa parte de transformación química de los materiales, pero además de que es muchísimo más vieja. Estamos hablando de que empezó hace 2500 años, o sea, lleva desde los egipcios, ¿no? Y empezó en Mesopotamia y se fue extendiendo a Egipto, China, India, Grecia, y que se fue desarrollando, y fue entender, es esta parte. Lo que más me gusta de la alquimia es como el entendimiento del hombre a través de la prueba y el error, porque eso es como que lo que trato de entender de la alquimia, como que es qué somos a través de preguntas, que tiene que ver con todo este pensamiento, ya lo dijiste tú, presocrático, pero también tiene que ver con toda esta cuestión de cómo estamos conformados, y desde ahí se van pasando estos conocimientos, y estos conocimientos se van integrando en lo que Jung dice que es el inconsciente colectivo. Uh-huh. Y creo que ahí es en donde está interesante esta parte de la alquimia. Entonces sé muy poco, muy poco de alquimia. Cuando me dicen alquimia, normalmente me acuerdo del libro de Paulo Coelho, El alquimista, que fue un libro que leí muy chico y que me gustó mucho en su momento. Muy interesante, muy divertido, que muchos lo critican, pero pues que tiene lo suyo, ¿no? Y es un buen iniciador para quien no le gusta la lectura. Es un buen libro para iniciar. Yo normalmente lo regalaba. Cuando decían, es que no sé leer, yo regalaba El alquimista. ¿Qué más sé de la alquimia? De Hermes Trismegistos, en algún momento leí El Kybalión, uh-huh, que es este libro que acabas de mencionar, de 1900, uh-huh, que justamente fue escrito por un inglés, se parece ser, que Wilkins, o americano, Atkinson. Pues eso se cree, pero no se sabe a ciencia cierta. Entonces, pues, Juan, ilústrame esta cuestión mágica y científica que tiene la alquimia. Ilústrame, por favor, porque sí, no tengo mucho conocimiento. Bueno, vamos a intentar como navegar un poquito el tema, con ese disclaimer de decir que, bueno, mi conocimiento en esto es así muy empírico, pero habría que empezar, pues sí, por hablar de Hermes. Hermes, según el Kybalión, fue el maestro iniciado más importante en temas de alquimia. Hermes equivale a Mercurio. Ese es el digamos que el dios griego de Hermes es el dios romano de Mercurio, ¿no? Entonces ya desde ahí hay como muchos sincretismos, podríamos llamarle, sobre este personaje, que también se menciona que es en Egipto era pues Tot, ¿no? Y para la tradición judía, pues es Moisés. Y si quisiéramos hacer más paralelismos, pues podríamos hablar de Huitzilopochtli, quizás, ¿no? O Quetzalcóatl, más bien. Okay. Es decir, estamos hablando de entrada, si nos vamos al tarot, del arcano número 1. ¿Ok? Esto en términos junguianos sería, pues estamos hablando de arquetipos primero que nada, ¿no? Al tratar de abordar como el tema de la alquimia, nos tenemos que ir a revisar los arquetipos, porque como bien dices, pues tiene una gran conexión con esto y que es como los cimientos del inconsciente colectivo, ¿no? Estos personajes que se repiten en muchos lados, que tienen como cierta actividad, ciertos poderes, cierta sabiduría, y bueno, así se vuelven arquetipos, ¿no? Con el tema de que aparecen en todas partes y van quedando como en esta memoria, que es en parte ensoñación, en parte realidad,
que es al final de cuentas mito, ¿no? Entonces por eso pienso que primero que nada es mito. Hermes Trismegisto, que es el que aparece en el Kybalión, es este personaje que fundó, digamos, estos grupos como de ocultistas, o sea, grupos de ocultismo, ¿no? Que quiere decir que son cerrados. Por eso utilizamos el término hermético para decir que no se mete nada, ¿no? Y Trismegisto quiere decir 3 veces grande. 3 veces grande, sí. Que esto no es casualidad. El número 3 tiene una gran implicación dentro de lo que es la alquimia. Y bueno, por eso también el nombre del autor le pone los 3 iniciados, probablemente, ¿no? Y bueno, este personaje, Hermes, estaba representado como era pues, un viejo barbón con un báculo, que es una especie como de bastón, que apunta hacia el cielo con la mano derecha y con la mano izquierda apunta hacia la tierra, ¿no? Simbolizando pues esta conexión como de lo superior con lo terrenal. Esto que hablabas de la estrella de David. Lo que sí es un hecho es que estos grupos ocultos existieron en Egipto, ¿no? Muchos y permanecen hoy en día. Cuando se habla de masones, de Illuminatis, de Rosacruces, se está hablando de esas logias, que son grupos de herméticos que vienen de Egipto, ¿no? Y que fueron fundadas teóricamente por Hermes. Entonces Hermes lo que deja en el Kybalión son unos puntos clave que tienen que ver con la existencia y con el funcionamiento de la realidad, ¿no? Que tiene que ver con todo es uno, ¿no? No recuerdo bien los puntos, pero todo es uno, todo es ritmo, todo tiene polaridad. No recuerdo qué otras. Son 7 que yo recuerdo. El primero es mentalismo, que es todo es mente. Todo es mente, sí. El segundo que era correspondencia, que es esta parte espiritual, que es como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, que es interesantísima poderla discutir. En algún momento estaría padre poder hablar sobre este tema. Vibración, dice que nada es inmóvil. Sí. Yo creo que de esto también le atañe mucho a Newton con las leyes de la física. Pues Newton era Rosacruz. No, sí, Rosacruz. Sí, y también él buscó en algún momento el elixir de la vida y la tabla de la esmeralda, ¿no? En la alquimia. Sí, entonces la piedra filosofal. Piedra filosofal. Todas estas cosas vienen de ahí, que eran pues las herramientas que en teoría iban a convertir los metales en oro, ¿no? Que yo me gustaría luego tratar de aterrizarlo como de la forma más mental sin ser expertos en esto, pero creo que podríamos llegar a algún punto. Pero bueno, 4 es polaridad, todo es doble, todo tiene 2 polos. 5 era ritmo, todo fluye y refluye. 6 hay una causa y un efecto, el famoso karma, que es todo, o sea, todo lo que tú hagas hay una ley. Y género, el género existe por doquier, todo tiene un principio masculino y todo tiene un principio femenino. Y son como los principios básicos del universo, ¿no? Según el Kybalión. Sí. Que bueno, al final de cuentas todo esto nos traza un tipo de pensamiento, ¿no? Una forma de ver la vida que es como unida, como todo parte de lo uno. Entonces, de alguna forma, un equilibrio multidimensional. Y esta es la esencia sobre la cual se basa la alquimia, que podríamos argumentar incluso que aquí es donde yo necesitaría un poco más de precisión histórica, pero que nuestra vida está traspasada por este pensamiento. Los días de la semana, como alguna vez ya lo hemos comentado, pues tienen su origen en las observaciones astronómicas y el paralelismo que se crea con los elementos, ¿no? Los metales. Y bueno, todo al final de cuentas en la alquimia parte como de esta observación y de estos principios, ¿no? De que pues se observa la duración de un día, se observa la duración de un año, las estaciones, y todo se empieza a traducir como en patrones de 4, en patrones de 7, en patrones de 3, de 9, de 6, y como quien dice, los números van teniendo como
una personalidad o un poder, ¿no? Y todo este como entramado de patrones empieza a crear como esta forma de percibir la realidad que empieza a traducirse en simbolismos, ¿no? En muchísimos símbolos. Entre ellos, pues el más emblemático quizás sea este de la estrella de David, que te platico lo que sé de esto desde la alquimia, que tiene que ver con esta historia en la que, pues básicamente, hay un matrimonio entre la tierra y el fuego. Sí, el fuego es ese triángulo que está hacia arriba y la tierra es ese triángulo que está hacia abajo. Al momento en el que se entran en contacto, aparece el aire y aparece el agua, que el agua es femenina y es, al igual que la tierra, es un triángulo hacia abajo, pero que está atravesado por una línea, que es la línea del fuego. Y el aire es el triángulo hacia arriba, que está atravesado por la línea del agua. ¿Ok? Esto pues tiene que ver con el mito de la creación, que tiene y curiosamente tiene algo de precisión histórica, o bueno, más que histórica, o sea, tiene precisión en cuanto a la historia de la Tierra, no de los hombres, sino de la Tierra. O sea, lo que se sabe, lo que ha descubierto la ciencia sobre la Tierra es que en principio pues era un planeta de fuego. Había lava por todos lados, eran volcanes, todo este asunto, y de repente llegaron lluvias torrenciales del espacio que duraron miles de años, donde llovió, y de esa lluvia se erosionó la tierra, se erosionó la lava y se empezó a generar... Apareció el aire. El aire. O sea, se combina el vapor y se crea la atmósfera. Y de esa atmósfera aparece, pues, la vida, ¿no? Entonces, esos son los 4 elementos alquímicos. Y estos son, pues, es nuestra primera tabla periódica. ¿Sí? Los 4 elementos fueron como esta base sobre la cual se empezó a construir, pues, un pensamiento ordenado, digamos, sobre la realidad. Esa base se quiere, pues digamos que la quieren ampliar, ¿no? Los alquimistas, y empiezan a integrar nuevos elementos, que eran los metales, que podían conseguirse, pues, en la tierra, o sea, que podían acceder a ellos de forma muy, muy sencilla. Y se descubrieron, pues, 7 metales en realidad, que eran como los que conformaron esta tabla periódica, que era, pues, primero que nada el oro, que era el más ansiado, y el oro, pues, al final de cuentas, por su brillo y algo tiene que en todos lados el oro es sagrado. Lo explicaba en el arquetipo Fernando Silva en el episodio, ¿no? Decía que es esta representación del sol, lo divino, y que nos llama tanto la atención porque es esta parte divina, ¿no? Y justo se empezó a trazar como este paralelismo entre los planetas y los metales. Entonces sí, el sol es el oro. Después la plata es la luna, ¿no? Y este paralelismo también sería interesante saber por qué se trazó, pero estos dos, pues quizás simplemente por el parecido. Pero bueno, pues todo un paréntesis, la lógica de ese entonces era así. Y así funcionaba la mente, ¿no? De esto habla Foucault en Las palabras y las cosas. Dice, o sea, antes del medioevo, la lógica humana del pensamiento y de la forma de pensar se regía por una lógica de las semejanzas. Es decir, todo lo que se parecía tenía que tener alguna relación, y esa relación o el descubrir la relación o la naturaleza de la relación era lo que creaba, pues, de alguna forma el pensamiento, ¿no? Entonces, las sociedades previas al medievo eran, pues, todo eran paralelismos, ¿no? Y así se desarrolló la física, la química, la medicina. O sea, la medicina china funcionaba de esa forma. Veías una nuez que tenía la forma de un cerebro y asumías que era bueno para la cabeza, ¿no? Pues
pues eran observadores, o sea, era algo que se perdió, ¿no? Eran muy observadores. Bueno, era la observación de los patrones y justo después del medievo entra la lógica de las diferencias, dice Foucault, que tiene que ver pues con el buscar las diferencias entre las cosas en lugar de los parecidos y separar y clasificar, ¿no? Con Darwin, ¿no? Pues Darwin es sí un gran ejemplo de eso, ¿no? Que pues aparecen los inventarios, aparecen pues toda esta lógica de conjuntos y de ahí es de donde viene la ciencia moderna, ¿no? Que es lo que tenemos hoy, y de ahí sale la medicina alópata y todo este mundo en el que vivimos hoy en día. Pero justo antes funcionaba de esta manera y pues sí, creo que tiene mucho que ver con esto que te estoy contando de la alquimia. Entonces el parecido del sol con el oro, de la plata con la luna, y pues así empezaron con los planetas, ¿no? Entonces el primero, pues Mercurio es Mercurio, que en este caso es Hermes. Hermes de alguna forma, Hermes Trismegisto era pues esta figura profética que representaba a Mercurio, que era el sabio, ¿no? Venus, que es el cobre, Marte, que es el hierro, Júpiter, que es el estaño, y Saturno, que es el plomo. ¿Ok? Entonces eso fue como la primera tabla periódica. Y eso es lo que de alguna forma también asignan, o sea, observan el patrón del 7 en las semanas y asignan pues a cada uno de estos a cada día, ¿no? Y pues tenemos lunes luna, domingo sol, martes Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno. Saturnino. Uh-huh. Entonces aquí lo interesante es pues se desarrolla esto porque dicen debe haber alguna relación, ¿no? entre estos elementos, o sea, porque la estructura de esta estrella pues los une y en el centro está el oro, ¿no? Entonces debe existir una forma en la que podamos convertir a estos otros metales en oro. Y bueno, muchos alquimistas pues se iniciaron en esto por ambición y por cuestiones de hacerse de riqueza. Y ese, bueno, pues básicamente fue el pretexto para que iniciara pues toda una... Siempre la motivación de la riqueza, ¿no? Sí. Que luego se va al parecer, por lo que yo entiendo, es que empiezan así algunos y los que más avanzados y más avanzados en la alquimia se dan cuenta que tiene que ver más con la parte espiritual al final. No sé. Sí, bueno. Porque Santo Tomás de Aquino también fue alquimista. Yo no sabía. Sí, a eso pretendemos llegar. Y eso es a lo que quiero llegar. Sí. Justo, bueno, pues empiezan a experimentar, pero bueno, el objetivo era convertir principalmente el plomo en oro. Y esto es... No, imagínate si lo pudiéramos hacer. O sea, al encontrar eso... regresamos otra vez a que todo es dinero, ¿no? No, claro, pero justo aquí es donde se pone muy interesante el tema mítico, porque, o sea, hay una parte que es así como muy, muy materialista de la alquimia, ¿no? Que es esto, o sea, querer transformar por riqueza estos metales. Pero bueno, que cuando te vas al significado del plomo, que es Saturno, que es el metal más pesado, el más denso, y te vas a lo que era Saturno como fiestas, como planeta y como deidad, pues de ahí viene el adversario, ¿no? De ahí viene Satán. De ahí viene el cornudo, que de alguna forma es como el que reta al hombre a que lo transformen en oro y a ese imposible, ¿no? Porque al final de cuentas pues nunca se ha logrado. Nunca se ha logrado, pero en el intento de hacerlo, aquí es donde está este paralelismo, o sea, en el que en la parte material se desarrollan las ciencias y en la parte espiritual se desarrollan las religiones. O sea,
Pues en el mito de los alquimistas, o de los que están en esto, dicen que Jesucristo fue uno que logró hacer eso, ¿no? Porque es la... Obviamente estaba hablando con poco conocimiento en esto, pero lo que he escuchado es eso, que dicen que en estas teorías que hay, que es como él logra resucitar, es porque logra salirse del plomo y convertirse en oro, ¿no? Y convertir su conciencia en lo máximo, ¿no? Es lo que dice. Ya visto, como también nos pasó con Green hablamos mucho de él, mexicano que parecer desapareció, y Greenham creo que era. Sí, ya sé quién estás hablando, se me fue el nombre también. X, ahorita me acuerdo. Pero a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ese despertar de tu cerebro, como en la película de Lucy, que me parece fascinante, esta película de Scarlett Johansson, no sé si la has visto, que le meten una droga y la logran hacer el cerebro al 100% y ella puede estar en todos lados y se vuelve omnipotente y omnipresente y todo. A lo mejor eso es la alquimia. Pues sí. Lo que sí es un hecho es que Jesús, como casi todos los mesías, pues los representan con oro, y todos son de alguna forma los hijos del sol, ¿no? Por eso Quetzalcóatl. Huitzilopochtli, más bien. Huitzilopochtli, ¿verdad? Ajá. Quetzalcóatl en otros sentidos podría ser el alquimista, porque también era el sabio. Era la serpiente emplumada, que tiene que ver con unión cielo-tierra. Todo va por ahí, ¿no? Pero Huitzilopochtli, pues, es el que nace de Coatlicue, que es la tierra, por una pluma que envía el sol, ¿no? Entonces sí, pues esa es la pureza espiritual representada por el oro. Tiene que ver con la integración de esas puntas de la estrella, ¿no? Y entonces se vuelve, pues la alquimia se vuelve como toda esta búsqueda espiritual por un lado, y por otro lado es la química, es la que se está desarrollando, ¿no? Pero me encanta porque, a ver, si el plomo, como dices tú, si lo vamos viendo como de una forma y lo vamos desmenuzando, Saturno, el plomo, es lo más pesado, el oro es lo más valioso. Entonces el oro, que es el sol, ¿cómo lo representarías? Así como si Saturno es Satán, es nuestro adversario, el oro sol, ¿qué sería? Es Dios. Es la energía pura. Pues es la divinidad, sí. O sea, está en el centro de esa estrella. O sea, todos los demás metales están en las puntas, el sol está en el centro, ¿no? Wow. Sí. Tengo mucho que decir ahorita de eso. Pues dilo. O sea, es que imagínate, creo que es algo que lo que platicábamos, tú estás platicando últimamente, de que todo tomamos literal. Entonces, hemos visto que las cosas queremos convertirlas y creo que no se ha podido, creo que no ha sido posible. Lo investigué y no han podido hacer el oro sintético. Ningún metal sintético, de hecho. O sea, hay aleaciones y así, pero no de forma sintética. Sí. Y seguimos en esa búsqueda. O sea, de cierta forma la ciencia sigue buscando cómo convertirlo. Llegará el momento en el que podrán transmutar las cosas y hacerlas, pero ¿Quién sabe? Es que, bueno, hablando de transmutación, ese es la esencia de la alquimia. Exacto. Pero lo que sí podemos hacer es el transformar lo más pesado que tenemos, que son todas nuestras sombras, todos nuestros miedos, que tienen que ver con este camino del héroe, con este despertar de la conciencia, que es algo que tú y yo hemos estado muy involucrados en quererlo entender, en quererlo vivir, en quererlo hacer. Tenemos una empresa que se dedica a eso, que se dedica justamente a contar historias y a contar estas historias a través de la luz, porque es algo que nos gusta contar esta luz y que la luz llegue y al final, pues a través de una gran luz también hay una gran sombra. O sea, son estas dualidades que hablaba Hermes Trismegisto. Y sí, y justamente Hermes es el que abre el camino de la alquimia, ¿no? O sea, es Mercurio. Mercurio, o Hermes, está representado por, como decía, con un báculo. Este personaje, pues digo, tiene varias representaciones, pero el símbolo de su báculo con la serpiente, pues es muy famoso y es el símbolo de la salud, ¿no? Es el ermitaño.
Hermes es el ermitaño. El ermitaño es hermético. Sí, claro. Sí, es el que se va, el que se aísla y va por el conocimiento. Y bueno, el mito es de que encontró a dos serpientes peleándose. Que esta es la dualidad, justamente. Representa la dualidad que tiene que ver con lo masculino y lo femenino. Y les pone el báculo y las serpientes se enrollan en el báculo. Y pues como en una especie de simbolismo de paz. Pasa lo mismo con Moisés. Con este báculo también él se convierte en una serpiente en algún momento y también se convierte con ese báculo, tocaba los lugares y se hacía agua, ¿no? O abrió las aguas. Abría las aguas. Sí. Y bueno, este símbolo también de las serpientes viene también del budismo, ¿no? Y bueno, en yoga está el tema del Kundalini, que es como esta energía que está en la base en el chakra raíz, que es el coxis. Que es la que te conecta con la tierra. Exacto. Y cuando evolucionas, digamos, en un proceso de yoga espiritual, esta serpiente, esta energía empieza a subir por el báculo, que es la columna vertebral, hasta llegar a encontrarse en el chakra del tercer ojo. Y ahí es donde se conectan las dos serpientes y abren el portal del último chakra, que es el que conecta finalmente con la divinidad. ¿Ok? Entonces, Hermes es el que viene a abrir ese camino. ¿Ok? Es el primer profeta. Es el profeta que habla sobre el profeta que viene. ¿Ok? Que es el hijo del sol, finalmente. O sea, sí se puede pensar que Jesucristo pues es el oro. Sí, totalmente. Y por eso se le pone, se le viste de oro. Porque en el simbolismo pues es digamos, la alquimia realizada. Es el hombre con toda su densidad y todos sus pesos, pues es el hijo del hombre que se convierte en oro, ¿no? En esta divinidad. Pero no podemos llegar ahí si no es por Hermes. No, déjame hacer una paréntesis rapidísimo porque me parece interesantísimo que, o sea, Moisés, Hermes es el mismo, es el que abre los caminos, es el ermitaño que al final... Pero fíjate, lo que recuerdo bien de la historia de Moisés es que Dios le da una vara, esta vara que se convierte primero en una serpiente y la tiene que agarrar Moisés de la cola, y en ese momento se convierte otra vez en vara. Con eso abre todo lo que acabamos de decir. Pero llega un momento en el que se desespera y pierde la confianza con Dios, y es ahí donde está tan interesante toda esta parte como de la alquimia o toda esta parte simbólica, y entonces al perder la confianza con Dios, Moisés se queda ciego, ¿no? Y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. O sea, cuando pierdes, o sea, esta parte espiritual del báculo, la serpiente, la paz, cuando se pierde la paz interna o se pierde esta confianza, pues pierdes la visión, y al perder la visión estás totalmente, dejas de ser el que abre los caminos. Y o sea, me pareció fascinante porque justamente me cayó un 20 de todo lo que quiere decir esto, para no tomar las cosas tan literales, sino para entenderlo desde este punto de vista. Y hay que irnos a estudiar un poco qué significa la serpiente. Exacto. La serpiente es un animal divino. Sí, y por ejemplo, y aquí sí nos vamos a cualquier lado. En todos lados la serpiente tiene un significado espiritual súper importante. Es el animal que está en la tierra, que se arrastra por la tierra, ¿no? En México, pues la serpiente representa el inframundo. Es el nivel del inconsciente, es el nivel que se arrastra, es el nivel del ego. O sea, ¿qué pasó con la serpiente en el mito de Adán y Eva? Introdujo el juicio en el hombre. ¿Sí? O sea, obliga al hombre a morder la manzana del conocimiento, ¿no? Que es, de alguna forma, es lo que es lo divino. Ellos estaban en este estado de divinidad y es la serpiente, el ego, el que dice, ándale, dale una mordida, ¿no? En ese momento se crea el juicio, y el ego es juicio. Totalmente. Y además o sea, me parece fascinante porque ahorita me acordé de una experiencia que tuve en la que justamente yo era una serpiente, me convertí en una serpiente para después convertirme en otras cosas, ¿no? Pero cuando pregunté esto, justamente fue este tema de
tu inconsciente estaba pasando por tu consciente, ¿no? Y me lo acabas de explicar de una forma increíble. Y en el libro de Satán de Yehuda Ber justamente habla de eso. O sea, yo lo que hice como tu adversario en el momento de tu máximo esplendor, cuando estabas en el paraíso, fue meterte el juicio. Y fue sacarte de ahí para que probaras todos los placeres, porque no te dabas cuenta. O sea, el tema está en que no nos dábamos cuenta y no te das cuenta de lo que te falta hasta que lo pierdes. Cuando vivían, o sea, en este paralelismo que tú estás mencionando, vivíamos en un desconocimiento total, pero en un desconocimiento total lleno de puro de amor, de energía, de abundancia. Sí, este lugar que también es completamente... El vientre materno. Bueno, sí, exacto. Y hay muchas formas como de transponer la historia, pero sí, o sea, ahí aparece el júzguense los unos a los otros, ¿no? Exacto. Que es con lo que pues nos construimos, pero justo es el ego. Y si nos vamos como a esta lógica de las semejanzas, la serpiente tiene un vínculo pues muy fuerte con el plomo. O sea, esta parte de lo total opuesto al oro, que el oro es el ave. Sí, el águila. El águila o el quetzal, ¿no? Sí, de hecho pasé de serpiente a águila, entonces fue como wow, o sea, está interesante eso. Sí, y bueno, y en México además hay un tercer integrante que es el jaguar, que es el terrenal. El poderoso. Sí. Ese es como un término medio, ¿no? Ahí cuando estás en ese ascenso de la Kundalini o te inicias en el ocultismo, empiezas como serpiente. O sea, empiezas con esta densidad de primero, ¿qué es lo que pasa con el juicio? Que nos sentimos aislados, ¿no? O sea, este estado, digamos, del espíritu tiene que ver con la sensación o con la pérdida de la unión del vientre materno, como bien dices, o de un paraíso. Y estamos separados, ¿no? Es esta sensación de estar separados los unos de los otros y por ende en conflicto, y por ende es necesario juzgar, porque es la única forma de moverte por el mundo, ya que no hay un criterio universal, solo tenemos nuestro juicio, ¿no? Y de ahí es de donde viene el ego. Ok, entonces en ese nivel estás en serpiente. Entonces tiene que haber una iniciación, digamos, dentro de las artes ocultas del hermetismo, para que puedas empezar ese camino del héroe, como bien decías, o este tránsito de serpiente a jaguar y luego ave. Ajá. Que bueno, el jaguar puede ser el león también, por ejemplo, en algunas culturas, ¿no? Que también representa a David. De hecho, David está representado como el león. Y bueno, pues en otros términos, pues es eso, es el ascenso de la Kundalini, que tiene que ver con ir despertando esos chakras, que cada uno simboliza algo, como no solo simboliza, sino ahí está supuestamente ancladas ciertas energías, ¿no? Que en la base estaría pues la supervivencia, primero que nada. O sea, ese es o sea, es el chakra raíz, es el hambre. O sea, eso es lo más básico, y es con lo que primero se va a enfrentar un ser humano inconsciente, digamos, sin haber tenido una evolución. Vámonos a la pirámide de Maslow, ¿no? Está hablando de lo mismo. O vámonos a hablar del tema más como lo hemos visto en las dimensiones, ¿no? O sea, primera dimensión, segunda dimensión, sí. Tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión. Sí. Y en la pirámide de Maslow, pues las necesidades básicas y así. Exacto. Okay. Entonces, todo como que la alquimia empieza como a crear todas estas estructuras, ¿no? Y les empieza a dar símbolos y formas, y tiene que ver como, pues en paralelo están experimentando con los metales y con sus densidades y con la complejidad que implica transformarlos, pero en paralelo se van creando como estos mitos, ¿no? Es algo muy, muy chistoso. Es ahí donde yo no soy ningún experto y no te sé decir cómo es que se va tejiendo esta historia, porque yo lo veo de forma muy desordenada. O sea, yo creo que todo es mito, justo. Es como son cosas que van quedando dentro de la historia, la leyenda, y finalmente pues así le fuimos dando forma a todo, ¿no?
Después de ese chakra raíz está el sexual, que tiene que ver con la reproducción. Sería lo siguiente, ¿no? Dentro de esta evolución de la serpiente. Después el plexo solar, que tiene que ver con lo social. O sea, el tener un impacto en tu sociedad y ya no ser pues tan individualista, sino pues sí, relacionarte, ¿no? Y después viene el chakra del corazón, que ahí es donde estaría como el nivel del león, ¿no? O el nivel del jaguar, que es ahí cuando empiezas a hacer las cosas por amor, ¿no? O sea, y hay una búsqueda más trascendental. O sea, no quedarte en ti únicamente. Después se pasa a la garganta, que es cuando entra la comunicación. O sea, la capacidad ya de comunicar y de ser maestro y de dejar un legado, ¿no? Y de ahí se llega al tercer ojo, que es el despertar espiritual. En ese punto es donde aparece el águila, ¿no? Que es con las dos serpientes que se encuentran y aparecen las alas. Ese es el símbolo de la salud. Sí, claro, y es el símbolo que se utiliza justamente para toda la cuestión médica. Uh-huh. Exacto. Y de ahí pues se pasa ya al chakra corona, que esa es ya la conexión. La iluminación. Con lo divino, y ahí es donde finalmente aparece el oro. ¿Ok? Y de hecho se representa así, dorado. Uh-huh. ¿Y cuántos chakras son? 7. ¿Cuántos metales son? 7. Ahí está la cosa. O sea, es ese tránsito, ¿no? Entonces todo de alguna forma guarda como esta lógica de semejanzas, que es muy poética. Es algo que además nos hace entender muchísimo como de dónde estamos hoy y por qué las cosas son como son, ¿no? Pero es muy interesante pensar también en esta otra lógica que apareció después, que es la de las diferencias y por qué se dejó esa manera de pensar. Y es justamente lo que yo te quería decir. O sea, yo creo que cada vez se necesita más el tema de la alquimia. O sea, el pensamiento crítico, pero yo creo que no debería de estar peleada. Para nada debería de estar peleado, como no está peleado. O sea, como lo hemos dicho, no puede estar peleada la ciencia y el arte. O sea, no pueden estar peleadas. O sea, al final es parte de lo que este mundo es. Y conocemos a una artista que a la vez es científica, y las cosas que genera y lo que hace y la forma de cómo te habla, y desde este conocimiento que te va dando, hace una conexión con nosotros y nos convertimos en náufragos juntos y entonces es cuando digo, es que necesitamos más alquimistas. O sea, y es justamente lo que apunté ahorita. O sea, es esta parte de ver las cosas desde otra perspectiva, no tan lógica, sino o bueno, a lo mejor sí lógica, pero no tan literal, uh-huh, sino entenderla desde nuestros miedos y ir pasando por todos nuestros chakras, si lo quieres decir de esa forma. O sea, desde lo más terrenal hasta lo más inconsciente, ¿no? Es que yo creo que cuando se trata de hablar de entendernos, nos vamos a la historia, uh-huh, ¿no? Como si la historia fuera la única capaz de darnos una explicación sobre nosotros. Muy pocas veces atendemos el mito. O sea, el mito no es algo que se te enseñe o sea, lees mitología por trámite, porque pues por cultura general así te lo venden, ¿no? Pero nadie sabe cuál es la verdadera importancia que tiene el mito. Y tiene que ver con bueno, primero que nada conocernos a nosotros mismos, ¿no? Pero o sea, al final de cuentas, sí, hoy no sería posible haber desarrollado una ciencia tan eficiente como la que tenemos si no nos hubiéramos desprendido de este tipo de pensamiento. Y al final de cuentas es lógica básica, ¿no? Esto de lo que habla Foucault no es otra cosa que una lógica de inducciones y una lógica de deducciones posterior al medievo. Esto es lo que nos dio pues todo el mundo moderno, ¿no? La lógica de la deducción. Pero en cambio, o sea, eso lo que ha hecho es, o sea, que desaparezca como la posibilidad de una vida espiritual. Justo, eso es lo que te digo. O sea, y nos ha llevado al extremo de la, uh-huh, parte. O sea,
yo creo que esta cuestión tan plástica, tan material, tan consumista, tiene que ver con este desapego y de nada más o es ciencia o es material o es capital, ¿no? Uh-huh. Y se nos olvidó pues el otro yang, o sea, uh-huh. Nos fuimos al yin si quieres o nos fuimos al yang y se nos olvidó esta parte dual. Sí. Y no puede estar como en la Estrella de David, no puede estar desconectadas porque sería un triángulo nada más. Uh-huh. ¿Y qué es lo que te enseña la alquimia al final del día? O sea, es que esta es la serpiente que se muerde su propia cola. Eso es otro símbolo alquímico. Precioso. Que tiene que ver con este conflicto que estamos viviendo hoy, o sea, de que todo esté tan cargado hacia la productividad, hacia la utilidad, hacia el materialismo, pues es una de las dos serpientes únicamente. ¿Sí? La otra serpiente está olvidada, no para todos, no hay que generalizar, pero está desconfigurada. Sí, eso sí. Desintegrada, o sea, como diríamos en el eneagrama. Pues sí, o sea, no hay un... O sea, si bien todo lo que pertenece al mundo espiritual, pues de alguna forma tiene que ver con la subjetividad, ¿no? Es algo que no puede ser medido, es algo que no puede ser impuesto. Eso también ya lo hemos vivido, porque las religiones, como las conocemos, el catolicismo y así, es esa imposición de un mito que debe ser creído como tal, a rajatabla. O sea, no, eso tampoco, eso es poner al mito en el lugar de la historia, no es lo mismo. Y generando un dogma, ¿no? Sí, pero, o sea, ni mito es historia, ni la historia es mito. O sea, son cosas distintas y ambas son igualmente necesarias e importantes, ¿no? Entonces, pues esta lógica ya en el momento en que se descubre otra aparentemente mejor o mejor para el utilitarismo, mejor para el materialismo, mejor para como más eficiente para incluso buscar la manera de convertir el plomo en oro, que tal vez, como dices, algún día se consiga, pues nos hizo olvidarnos de todo lo otro que se desprendió de esa búsqueda, ¿no? Que es que es una estructura espiritual. O sea, es esto que platicaba ahorita de los chakras, ¿no? Que los mandamientos. O sea, hay un montón de cosas que derivan de esta alquimia. Y al final del día nunca logramos el objetivo, o no lo hemos logrado, de convertir el plomo en oro. Pero sí se desprendió la ciencia, se desprendió la filosofía, se desprendió un tipo de arte muy particular. Remedios Varo, Leonora Carrington, grandes ejemplos de pintura alquímica, digamos. Que es fascinante y la acabamos de perder hace poco, pero es fascinante. Y creo que, pues sí, es como sería muy interesante que esto volviera a formar parte de la conversación y que de alguna manera intentáramos volver a ello de una manera que nos sea útil y es que me resuena mucho algo que escuché hoy que tú hiciste, que grabaste, que pronto saldrá. Es esta entrevista que le haces a Ale de la Puente y ella habla de que no hay presente sin pasado, no hay futuro sin presente, no hay futuro sin pasado. O sea, no existiría si no existen estos tres tiempos. Uh-huh. Y me encanta cómo empieza porque ella dice justamente estamos viendo hacia el futuro, pero en verdad estás viendo el pasado. Cuando vuelves a ver a las estrellas estás viendo el pasado porque estás viendo la luz uh-huh. que lleva pues, muchos años ahí que a lo mejor en este momento ya no estaría existiendo, ¿no? Uh-huh. Y esto me llevó a lo que acabas de decir. O sea, cuando te cargas mucho hacia un lado, dejas de tener las riquezas de lo que hay. Porque si vives demasiado en el pasado, lo habíamos platicado, es una depresión terrible. Uh-huh. Y si vives mucho en el futuro, es una angustia terrible, ¿no? Uh-huh. Y vivir en el presente, pues vivir 100% en el presente es, yo creo que
es la aspiración, porque vives de las dos partes, ¿no? Pero sí tiene que haber un contexto que es pasado y futuro. Si no, el presente se vuelve completamente insulso, ¿no? Sí, pero también, porque cuando vives en el presente, abrazas el futuro y abrazas el pasado y aceptas el futuro. Uh-huh. Es parte de lo que yo entiendo en este mundo espiritual, ¿no? De ser presente. Y que tiene que ver con esta Trinidad. Y bueno, estas son las enseñanzas de Hermes al final del día. O sea, esto, todo, digamos que todo es uno, ¿no? Todo es mente, como dice, y todo es polaridad. O sea, al final de cuentas eso está diciendo exactamente lo mismo que los otros puntos, nada más te los planteo de otra manera. Al decir todo es polaridad, pues hay un masculino, hay un femenino. Esto es el ritmo también, ¿no? O sea, es una oscilación, eso es la vibración. O sea, todo vibra, entonces todo oscila por un polo masculino y por uno femenino constantemente para que la materia de alguna forma sea aparentemente estable, ¿no? Entonces, esto es ya, pues estamos entrando en física cuántica y pues es algo que de alguna manera siempre se ha sabido. Pero bueno, nunca lo habíamos observado en los átomos como tal, ¿no? Pero bueno, creo que al menos en el tema filosófico, a mí me interesa muchísimo como esta relación de Parménides y Heráclito, ¿no? Que hemos hablado. ¿Qué es eso? Eso es, al final de cuentas, son las dos serpientes, digamos, en la filosofía. Yo las veo así. O sea, Parménides es el que ve todo como uno. Dice, nada cambia, todo es permanente. Y sería, pues... Parménides, por eso es permanencia, ¿no? No sé, tal vez. Pero esto que te dice, o sea, cuando vamos a las dos serpientes, nos referimos a los dos hemisferios del cerebro también, ¿no? Y cuando hablamos del cerebro, del lado del cerebro que ve todo como unido, pues es el hemisferio derecho, que es el artístico, es donde está la creatividad, donde está el mito. El mito, pues es... Su materia prima son los sueños. Su vehículo son las emociones, ¿no? Y Heráclito, digo, a lo mejor estoy aquí, sí, pues sí estoy jugando a la lógica de las semejanzas, ¿no? Pero Heráclito para mí representaría el otro hemisferio que dice todo es devenir, todo es cambio, nada es permanente, que tiene que ver con la lógica de las diferencias, ¿no? Sí, y justamente Heráclito es eso. O sea, el mundo forma una unidad por sí mismo y no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será eternamente un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a las leyes. Uh-huh. El fuego. Y el fuego justo es el arqué que propuso Heráclito, ¿no? Y que justo, pues, ahorita hablamos del fuego, porque tiene una gran importancia. Pero ¿en qué sentido él vendría siendo el otro hemisferio? Pues en esto, en el tema de la separación. O sea, que cuando ves las cosas como separadas, ves las cosas como cambiantes y en un devenir infinito, pues la lógica es otra. No es déjame pensar cómo se parecen los patrones, sino déjame ver cómo son distintos, ¿no? Y esa es esa otra parte de nuestro cerebro, ¿no? Que al final de cuentas los dos son igualmente, los dos tienen razón y los dos están equivocados. Wow. Es que me quedé pensando en esta gran necesidad de entender nuestros plomos y nuestros siete elementos. Uh-huh. Y esos 7 elementos nos configuran hoy como personas y al final hay un centro, ¿no? Somos hechos a imagen y semejanza, lo dice la Biblia y también lo dicen los espirituales, uh-huh. que somos dioses, ¿no? ¿Y qué significa eso? Es que adentro de nosotros está ese oro y tenemos que descubrirlo. Exacto. Y a lo mejor es no transformando el plomo en oro, sino aceptando el plomo y aceptando todos los demás elementos se convierte el oro. No sé. Sí, pues entendiendo lo que son y que de entrada, o sea, este tema que tenemos hoy o eres completamente un ego o estás completamente en contra del ego.
O sea, esos son como los dos discursos que proliferan hoy por todos lados. Y no, o sea, el ego... El ego, al final de cuentas, es el gran maestro, ¿no? El adversario es el gran maestro, porque como en el camino espiritual, pues tú te vas a encontrar a muchos Budas, ¿no? Pero dicen los budistas, si ves a Buda, mátalo porque no es Buda. Que de hecho, en el libro de Germán Hesse que estoy terminando de leer, es parte de lo que pasa. No lo mata, pero sí le dice gracias, pero ya me enseñaste lo que me tenías que enseñar y me tengo que seguir retirando, ¿no? Y es justamente esa parte tan interesante. Y que tiene muchas caras también, ¿no? Pues es que somos un espejo, o sea, el ego es un espejo de lo que, o sea, es parte de lo que tienes que aprender de ti. Y te puedes quedar ahí. O sea, te puedes quedar en ese ego que quieres. Sí. Bueno, por ejemplo, en México, pues es Tezcatlipoca como el representante de esa energía adversaria. Que por cierto, a Tezcatlipoca lo querían mucho algunos pueblos en México. O sea, no es como... Y bueno, igual que a Saturno, ¿no? Después llegó la religión, el catolicismo, y entonces lo satanizó. Porque eran fiestas que acuérdate lo que hacían, ¿no? O sea, había orgías, se emborrachaban, había pues este tipo de cosas pero que en qué punto se vuelve anormal eso con el juicio, ¿no? Con el tema del juicio es cuando esa serpiente empieza como a querer separar todo y meternos hasta lo que terminó siendo pues como esta sociedad disciplinaria, ¿no? Que llegó a su límite. Y esa sociedad disciplinaria se convierte en el extremo y entonces pues se llega al exceso y el exceso se vuelve una necesidad y entonces se pierde por completo el balance. Sí. Que es curioso porque ahora estamos en una situación muy distinta. Ya no estamos en esa sociedad disciplinaria, pero finalmente sigue estando ahí el ego metido por otros lados, digamos, ¿no? O sea... Pero somos peor que una sociedad disciplinaria porque somos una sociedad del rendimiento, del sí se puede, el yo puedo todo, de eres capaz de hacer todo lo que te propongas en tu vida y no de una sociedad que acepte, que tenga una aceptación porque al final una sociedad que acepta es una sociedad que sabe su lugar en lo que es, o sea, lo que viene a ser. Puedes venir a descubrir quién eres sin caer en el eres capaz de hacer todo lo que quieras hacer. ¿A costa de qué? A costa de todo. No, y por un materialismo, ¿no? Justo. Eso es lo peligroso. Sí. Y que bueno, habría que estudiar un poco más a profundidad también a los otros metales o planetas y su significado, ¿no? Porque, por ejemplo, Venus tiene que ver con la belleza. Bueno, Mercurio, Hermes es el maestro, como decíamos. Pero bueno, cada uno de ellos tiene como un ingrediente por el cual se va evolucionando. Pero parece que no nos movemos del plomo. Eso es como el asunto aquí. Ahí nos quedamos en el plomo. Ajá. Y justo es porque no aprendemos, ¿no? No aprendemos. O sea, seguimos como... Todo permanece. Metidos en el juicio, ¿no? Y bueno, hay algo muy interesante que es el ámense los unos a los otros, ¿no? Que introduce Jesús, que pues es como salgan del juicio. Es como esta forma de dejen de juzgarse, ámense. Es como esa invitación a subir al báculo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero y yo creo que esa es la enseñanza, o sea, es la enseñanza, ¿no? Sí, que es curioso que, bueno... Pero nada más rápido, ¿cómo que subir al báculo? O sea, es pasar por los siete metales para llegar a la iluminación. Los 7 chakras, digamos, okay, sí. Ya. O sea, o los pisos de ascenso. De ascenso, sí, del samsara, bueno, todo este rollo budista también está ahí. Que bueno, esa es la invitación. Pero si nos vamos un poco a la historia, ahorita me acordé de que leí de este libro de Sonríe o Muere, que critica mucho como todo este positivismo actual, que pues, se disfraza como de una sociedad muy positiva, muy amorosa. Pero bueno, aparentemente esto empieza
a gestarse en Estados Unidos con una sociedad calvinista, que el calvinismo era como esta religiosidad a la vieja usanza muy del Antiguo Testamento de Dios, es un Dios castigador y malo, y todas estas cuestiones. Y entonces se empiezan a desprender de ese grupo, pues algunos indicios del feminismo ya aparecen ahí. Creo que son en su mayoría mujeres las que se separan y dicen no nos gusta esto, creemos en el Dios amoroso, ¿no? En el Dios de ámense los unos a los otros. Y entonces por ahí alrededor de esas fechas es cuando empiezan a aparecer como textos como el Kybalión, y textos que son pues pre-New Age, se podría decir, ¿no? Y empiezan a llegar a Estados Unidos, pues todos los textos budistas, toda esta cultura, pero que no es casualidad, y es muy importante pensarlo, ¿no? El por qué justo en estas fechas empieza a unirse pues una filosofía oriental con una occidental, y en qué escala es esa la serpiente del planeta. ¿Sí me explico? Totalmente. Y bueno, esto evoluciona y se crea, pues aparece el New Age, llegan los 60s, Amor y Paz, y bueno, se abre de nuevo la otra serpiente que estaba dormida. Sí, exacto, y es la que despertó ahorita, que no es la de la separación y la disciplina y así, sino es el sí, todo es bueno, todo sí, el positivismo en el que estamos actualmente, pero al final de cuentas es el ego también. O sea, o como lo vivimos. ¿Por qué? Porque seguimos empeñados en convertir el plomo en oro, pero el físico. O sea, estamos en el materialismo. No nos metemos pues en la parte que tiene que ver con una integración real, social, ¿no? El plexo solar que decíamos, bueno, la parte del género y todo el tema como de la sexualidad y pues equilibrar ambos polos, masculino y femenino en nuestra sociedad. Digo, creo que hasta cierto punto se ha avanzado, ¿no? Bastante, pero es interesante pensar en que tal vez sí esta sociedad está caminando distinto, ¿no? Y está de alguna forma hay algo de alquimia sucediendo aquí con la posmodernidad. Y es más interesante pensar que este podcast que tenemos tú y yo es 100% alquimista. O sea, si vemos la historia de lo que hemos estado haciendo, es justamente lo que estamos buscando. Equilibrio entre las dos serpientes, que es el pensamiento, el conocimiento, la parte espiritual y la conciencia con sospechar, ¿no? Uh-huh. Y sí estoy de acuerdo contigo que es que me sorprendiste y me dejaste callado porque hoy fuiste el positivo tú. Hoy fuiste el optimista de una sociedad que sí es 100% materialista y además que hay viviendo en un terrible miedo en muchísimas cosas y donde es sumamente egoísta. Hay esperanza de que la alquimia regrese a nuestras vidas. Sí, pero bueno, a la vez también es como un bucle, ¿no? O sea, yo creo que se ha pasado muchas veces por esto. Sí. Y tiene que ver con la serpiente que se muerde su propia cola, que ese es el ego. O sea, el ego, al fin, pero es curioso porque dices, ¿eso es bueno o es malo? Este símbolo, ¿no? No, pues es que no es ni bueno ni malo. O sea, el que se esté mordiendo la cola, pues tal vez sea malo. Y sí, o sea, pero es al final de cuentas lo que genera este símbolo que ahora me se me olvidó el nombre, pero que en algún punto, en los mapamundis de antes, era el que sostenía la tierra, ¿no? Era el que daba la redondez y permitía que todo existiera en su equilibrio. Hay una explicación que me gustaría y me encantaría invitar a Paula Ambrosio a ver si nos lo puede explicar, que justamente habla sobre eso y uh-huh. habla sobre los círculos, los diferentes. Está el círculo, luego está la elipsis y luego está, etc. Son como diferentes formas uh-huh. En un triángulo que tiene que ver con nuestra conciencia. Y parte de la locura es cuando se genera un bucle que no puedes salir de ahí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pierdes
pierdes la definición de quién eres. O sea, dejas de saber quién eres. Y yo creo que la humanidad está, eso que acabas de decir ahorita me resonó mucho con lo que tiene que ver con este significado de la conciencia, que quiero que venga para que nos lo explique, que tiene que ver justamente con que hemos perdido la esencia de quién somos en la búsqueda del plomo y de encontrar la parte física. Entonces, tenemos que reencontrarnos quiénes somos, ¿no? Sí, que ahí es donde surge el camino espiritual, porque, o sea, cuando hablamos de este bucle, en budismo se habla de samsara, ¿no? Que es este nivel muy básico del cual hay que salir, y para eso hay pues un mapa espiritual, ¿no? Que es lo que hablábamos ahorita. Pero y claro, o sea, individuos buscando salir y transitando este mapa espiritual, los ha habido siempre y lo sigue habiendo, y quizás más que antes. Pero de lo que estamos hablando es como de colectivamente, si es posible que la humanidad haga ese tránsito de las serpientes y llegue a convertirse en águila, bueno, en jaguar. Y trascender, ¿no? Pues ese es el mito finalmente que traen todas las religiones, y eso es cuando hablamos de la salvación, el juicio final, del juicio final. Tiene que ver con, pues ya, cuando se acaba el juego, que es llegar ahí, que es pero pues es que el juego se acaba cuando se te apaga la luz. Bueno, no, en este caso el juego es cuando ascendemos, ¿no? Claro. Esta ascensión que es pues la vuelta al paraíso, la disculpa con Dios. Que hay un nivel máximo después de eso. Se supone que cuando llegas ya a esa iluminación y estás en esa iluminación y dices, ¿sabes qué? Yo quiero regresar otra vez a servir. Y es el máximo nivel de iluminación. Pero eso ya me suena muy New Age. Pues es budista, de hecho. Pues sí, que regresarías como Hermes, ¿no? A mostrar el camino justo con tu báculo. Pero, pues bueno, estamos muy lejos de ahí, ¿no? No sé, Juan. Sí. Yo quisiera creer, como dijo Jorge alguna vez, con ese experimento de los changuitos que les mandaban, le enseñaron a romper un coco a uno, y hasta que el 3% de la población logró romper el coco, se fue extendiendo el inconsciente colectivo hasta otras islas. Pues yo sí quisiera creer que si despertara el 3% de la población en dejar de buscar el plomo, podríamos ver un cambio importante. Pero bueno, pensemos, por ejemplo, si nos vamos como al tema de los chakras y lo que representa cada uno. O sea, ¿en qué sentidos estamos enfermos, no? Como sociedad. O sea, en primer lugar, chakra raíz, pues tenemos la pobreza. O sea, habría que resolver la pobreza, ¿no? El chakra sexual, pues todo el tema del machismo y de violaciones y todas las laceraciones a los niños. Luego el plexo solar, ¿no? Que es pues esta cuestión como social, o sea que pues estamos jodidos, güey. Estamos jodidos. Jodidos. A ver, síguele, pero síguele. El sistema de castas, o sea... Sí, sigue existiendo. O sea, en India sigue existiendo de todo lo que esto, estamos hablando es de que todo tendría México. que volverse uno para poder lograr ese ascenso. O sea, es romper esas divisiones y lograr que todo se vuelva uno, ¿no? Entonces, hasta aquí, mal. Del corazón, bueno, ya, ¿qué te puedo decir? Que seamos seres emocionalmente sanos. O sea, que podamos... Pues estamos viviendo la sociedad del rendimiento. Imagínate nada más, el mayor depresión, el mayor problema de salud en el mundo hoy en día, uno es la diabetes y después viene la depresión, ¿no? O sea... El poder tener, el que la gente pues pueda tener como... pues el espacio para poder apreciar la vida. O sea, el conectarse con la naturaleza, conectarse entre unos y otros. O sea, como eso en alguna época, pues yo creo que fue más fácil. Hoy en día, yo creo que de todo es lo más difícil, quizás. Y pues la parte de trascender, o sea, con la comunicación y de dejar algo. O sea, ¿cuánta gente en el mundo alguna vez se pone como meta
dejar un legado, dejar un libro, escribir algo. Oye, pero a ver, hagamos un ejercicio hacia atrás. Ahora imagínate una comunidad que vive 100% en la naturaleza, como fueron los maoris, como fueron los mismos, no sé, estas comunidades que vivieron con lo que tenían y se dedicaron a contemplar y al conocimiento. Sí había castas y te había todo esto, pero también había unas que eran mucho más comunistas, se podría decir. No tengo ahorita algún ejemplo. En donde sí había una ascensión, o sea, sí había una comunidad muchísimo más espiritual. La de hoy es totalmente enferma en todos los sentidos. O sea, no, totalmente. Es... Y la trascendencia se dejaba en esas comunidades que vivían con lo sencillo y con lo simple, pues con los hijos. Y en teoría, en enseñarles que esa era la forma de vivir. Pero se descompuso. Pues sí, porque al final de cuentas, el ego es muy cabrón. O sea, todo es mente. Todo es mente y el plomo, o sea, se disfraza de oro, se disfraza de muchas cosas, ¿no? Entonces, o sea, sí. Y te voy a decir algo, o sea, la realidad es que, pues, nos gusta vivir mal. O sea, porque no hay otra explicación. Nos gusta ser víctimas. O sea, sí, pero todo lo que las mieles, digamos, del ego, o sea, sabemos que nos dañamos a nosotros mismos al tener pobreza, pero el hecho de poder disfrutar de ese privilegio de no ser pobre, pues nos alcanza a muchos para aceptar esta realidad con todo lo que no nos gusta. O sea, es decir, lo que sí, te entiendo. Lo que se requiere para cambiar una humanidad así es primero desearlo. O sea, es primero que entendamos por qué cuál es el costo de vivir de esta forma, ¿no? Y creo que ni siquiera nos lo cuestionamos muchas veces, ¿no? Y ahí es donde la alquimia, por eso es para iniciados y por eso es ocultista. O sea, esa es la razón por la que se volvió hermética. No es para todos. O sea, no todos lo desean, no todos quieren conocimiento, ¿no? Entonces, pues así vamos a seguir por muchos miles de años, probablemente. Y al final de cuentas, pues esa es la pregunta de the ultimate question. O sea, es ¿para qué vinimos aquí? Ahí está. Esa es la respuesta, ¿no? Para trascender y ascender y transitar como humanidad hacia lo divino. Pero estamos muy entretenidos con el plomo. Speechless. Pues vamos. Porque me hace muchísimo sentido todo lo que estás diciendo. Me hace confiar mucho en poder cada vez expresarme más de cómo soy, ¿no? Y esta parte creo que te lo agradezco. No había visto muchas cosas hoy, aprendí muchísimo y gracias. Qué bueno, pues ¿con qué nos quedamos? Con que tenemos que buscar el conocimiento y en voltearnos a ver. Hay que voltearnos a ver. Pero como lo dicen los grandes maestros, o sea, cuando digo voltearnos a ver, no es a ti nada más, ¿no? O sea, es a todos, que todo es uno. Sí. Hay que voltearnos a ver. Sí. Y justamente el ejercicio no terminamos, pero nos faltó los últimos 2 chakras o 3 chakras. Pero pues ese ejercicio es a donde tenemos que aspirar a llegar. Y habrá que hacerlo, ¿no? Así como tú has hecho tu cosmovisión y el trabajo que has hecho en cuanto a cómo ves la vida, pues lo mismo tendríamos que estar buscando desde nuestras trincheras, empresas, educación, familia, trascender de esa forma, enseñar que lo más importante es eso. Sí, yo me quedo con que es importante el hermetismo. Al final de cuentas necesitamos más Hermes, a muchos más Hermes, o aprendices de Hermes o iniciados. Y bueno, yo creo que lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio hermético.
la gente nos escucha en su intimidad, crea una relación con nosotros en su intimidad también, y eso es hermético. Pero al final de cuentas hay transformación, ¿no? Y eso, pues ese cambio podría estarse tejiendo sin que nos demos cuenta. O sea, porque lo que podemos observar allá afuera nos dice que pues estamos muy mal, y probablemente nos lleve mucho tiempo cambiarlo, pero a lo mejor no nos va a llevar tanto como estamos pensando. Yo estoy pensando en miles de años. Pero todo es relativo, Juan. Pero todo es relativo, y estamos en una era en la que la comunicación, o sea, el chakra de la comunicación de la garganta, finalmente, pues aquí está. Y acuérdate, cuando pasa eso, muchas veces un chakra puede estar obstruido y otro puede estar brillando, y es el que desatora el otro chakra. Entonces, pues sí, puede ser que el chakra de la garganta desatore gran parte de los chakras. Aquí a lo mejor la gente cree que hablamos sabiendo de qué hablamos, pero la verdad es que nos enteramos a medida que salen las palabras, ¿no? Así es. Y pues bueno, si de verdad en esta botellita que vamos a mandar al mar, llena de sonido y de corazón y de amor y de luz y de buena onda, también de miedos y de pues confiando en que llegue a algún lado, si a alguien le llega, escríbanos, díganos qué piensa de esto, y nos va a encantar escucharlos. Nos han llegado mensajes de todas partes del mundo diciéndonos que les ha ayudado bastante y han aprendido mucho. Al igual que nosotros, estamos en este camino, y así que pues lo que quieran escuchar por parte nuestra, están invitados a la balsa. Sí, si por ahí hay alguien que sí le sepa bien a la alquimia y quiere venir, que nos escriba. Vamos a echar el ancla. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.